Listo. Buenos días a todos, un saludo a todos nuestros participantes del Club de Lectura de Nido de Libros. Hoy tenemos el placer de contar con la participación de Paca Flores, de Editorial Periférica, quien nos acompañará para que analicemos, hablemos, conversemos acerca de La Mucama de Omnicunlé, de Rita Indiana, una obra bastante diversa, amplia, con muchos matices, que seguro no nos alcanzará la reunión de hoy para abordarla toda. Bienvenida, Paca. Muchísimas gracias, Alexandra. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y poder compartir este rato hablando de Rita Indiana con las personas que acuden a tu club. Claro que sí. Bueno, para los que nos ven por primera vez, para los que están con nosotros por primera vez, en este club básicamente yo propongo unas líneas de abordaje que no son totales, que iremos conversando e incluso podemos estar en desacuerdo tú y yo, Paca, e incluso también nuestros lectores a los que les daremos, luego de una conversación entre tú y yo, les daremos el espacio para que también nos hagan preguntas, participen y también, digamos, nos den su experiencia con la lectura. Voy a compartir con ustedes como un esquema. Yo normalmente siempre empiezo al contrario de lo que vamos a hacer hoy. Como le decía Paca hace un ratito, he querido hacerlo diferente esta vez porque Rita Indiana es en sí mismo un personaje y me gustaría que de alguna manera, primero hablemos de la novela, para los que no conocen o nunca habían oído hablar antes de Rita Indiana, quisiera que no quedara teñido por nuestra interpretación de quién es ella, sino hablaré de ella un poco después. Ya voy a abrir aquí un momentito la presentación. Me regalan un segundito. A ver. No me la quiere encontrar. Aquí está. Listo. Me dicen si están viendo la pantalla. Okay. Sí, listo. Vemos. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, pues siempre yo planteo tres grandes líneas que realmente son como obvias, que son los grandes temas que hay dentro de una novela, el estilo del autor, porque digamos que parte de los objetivos también del club es descubrir otras voces, descubrir diferentes estilos narrativos. Muchos de nuestros participantes asiduos han encontrado también que las obras elegidas en el club son libros que por novelas que por lo general no elegirían, digamos, salvo que fuesen propuestos dentro del marco del club. Entonces siempre es interesante como ir construyendo ese paladar y esas herramientas también que nos permiten decir por qué una obra nos gusta, por qué un autor, más que una obra, por qué un autor en general puede no gustarnos, ¿sí? Y vamos a finalizar con el autor hoy. Yo generalmente comienzo hablando de quién es la persona que está detrás del texto y aquí, como les dije, he querido dejarlo para el final. Entonces, no se asusten con esta diapositiva. Lo que pasa es que realmente a mí me sirvió mucho hacerme como un mapa mental, porque para los que ya terminaron la novela, siempre además aquí tratamos de evitar spoilers para quienes no han terminado de leerse la novela, tratar de no dañarles un poco los finales o las grandes interpretaciones, pero para quienes ya han abordado gran parte del texto, se van a dar cuenta que aquí hay un poquito de todo. O sea, realmente uno empieza a leer esto y uno dice, bueno, pero ¿de qué va esto? Entonces, sin abordar todo esto y abrumarlos como si fuese una clase universitaria, sí quisiera empezar por el centro. Digamos que yo quise al terminar de leer la novela, y aquí quiero que Paca después nos dé su propia postura como editora de la novela, de la escritora, es
yo quería entender de qué iba todo esto, es decir, de todas estas múltiples historias que se cuentan y de toda esta, digamos, destinos que se entretejen al interior de la novela, que uno va encontrando que son muchas versiones de una misma persona. ¿Qué hay en el centro de esto? Es decir, ¿cuál es el propósito de la escritora de tejer todas estas capas narrativas? ¿Cuál es el significado que hay detrás de esto? Es decir, si quisiéramos encontrar la esencia de esta novela, ¿a dónde iríamos? Para hacer, digamos, generalmente aquí nunca hacemos como un resumen de la novela ni una sinopsis, pero si tuviéramos que hacer como un gran resumen de qué es esto, pues estamos ante una novela en la que hay un personaje que es Asilde, y tenemos otro que es Argenis. Asilde es la mucama de esta santera o Micunlé, y tenemos a Argenis, que es un artista fracasado, por decirlo de alguna manera. Y vamos viendo cómo los destinos de estas dos personas se cruzan en un momento del tiempo que al inicio de la novela no lo conocemos. No sabemos cómo van a terminar hilados estos destinos. Asilde, que es la mucama, termina siendo simplemente el protagonista, que es el Mesías de esta gran profecía sobre la que cree Omikunle y toda su, digamos, su estirpe de santeros, de grandes brujos, ¿no? Por así decirlo. Y Asilde además es un personaje que se somete a un cambio de sexo, ¿no? Entonces tenemos aquí también un nuevo discurso dentro de la novela, que es la identidad sexual, y tenemos esto, todo ocurre en un mundo posapocalíptico. Entonces vamos viendo cómo se mezcla la santería, que es algo de tradición, con un, digamos, personaje que está debatido entre, digamos, una identidad, eh, y tenemos también un mundo futurista apocalíptico y no entendemos cómo todo esto va a terminar encajando. No quisiera pues decir mucho más, pero para darle el paso a Paca, pero si yo, mi interpretación, vuelvo y digo, esto es algo personal y siempre, por eso lo digo, nunca es total, es simplemente una de las múltiples aproximaciones que podemos tener a la novela. Para mí la esencia de todas las diferentes escenas que se plantean, que parecen a veces como en el cine, diferentes escenas que se van cruzando dentro de la novela a modo de flashbacks y de fast forward, es que aquí hay, en el corazón de esto, hay un análisis o un llamado o una mirada sobre la esencia de la naturaleza humana como algo dual, ¿no? Dual tanto desde entre salirse de las identidades, digamos, masculino-femenino. Un segundo, Poli, ven. ¿El doctor llegó o no llegó? Bueno, Listo, entonces, le pedimos listo, por favor. entonces ya salimos para allá. Es calle Tenga 163, 7A. aquí está. Ya, encontré quién era. Entonces, un poco esto de salirnos de este encorsetamiento de lo masculino y lo femenino, donde existe esa indeterminación en algún momento o ese deseo de búsqueda de una identidad distinta a la que nos fue dada, pero también una dualidad que creo que emerge hacia el final de la novela y es entre la felicidad propia y el bien colectivo. Creo que también existe un poco como ese gran broche final en esta decisión que toma Asilde Giorgio, que es el mismo al final, entre el bien común y el deseo egoísta de la felicidad propia. Entonces quisiera como empezar por allí y luego, si quieren, vamos atando todas estas otras subtemas con los que creo que Rita Indiana ha construido el corazón de su novela.
Bueno, yo creo que has hecho un análisis muy, muy certero, Alexandra, de lo que es el corazón de la novela. Estoy bastante de acuerdo, la verdad, que hay su esencia, un poco es esa dualidad, ¿no? Esa dualidad y ese cuestionar un poco, no sé si cuestionar, pero sí cuestionar que es posible no estar de acuerdo con la identidad que se nos ha dado, ¿no? Pero si bien esto es un tema que aparece constantemente y que es motor de la narración, pero en realidad diría que tampoco es tan importante, ¿no? Y tan central. Y precisamente eso es lo que hace central a ese tema y a ese punto de vista y ese enfoque. El hecho de que sea una cosa casi natural y consustancial a los personajes y que todos tengan puntos de vista particulares sobre esas cuestiones, ¿no? O la normalidad con que hablan de sus vidas o de sus experiencias en ese sentido, al no ser, como digo, algo, un tema central, sino que es en paralelo un poco a los personajes, eso es lo que lo hace importante y central, ¿no? Porque todo es, y lo otro que has dicho también de lo colectivo y lo individual es como efectivamente la guía del libro y es muy interesante también, ¿no? Y también es un tema que se va desgranando en diferentes momentos. Pero sí, todo esto, esa corriente principal nos sirve para hablar de infinidad de temas, ¿no? Que imagino que tienes pensado ahora cómo desgranarlos, que están un poco aquí en tu esquema, ¿no? Cómo el progreso y la tecnología de esa sociedad posapocalíptica que ha sufrido un desastre ecológico tremendo, no ha servido exactamente para mejorar la vida de la gente, ¿no? Porque la prostitución sigue siendo la prostitución, las condiciones de la gente que acaba en la prostitución siguen siendo las mismas, ¿no? La pobreza sigue siendo la pobreza, la diferencia entre clases sigue siendo abismal, o sea que en ese sentido es un poco descorazonador, ¿no? Ese futuro que se plantea. Es muy interesante, yo creo también, cómo se vale de la ciencia ficción Rita, que no deja de ser también un aderezo que le permite jugar y establecer eh, formas narrativas interesantes y un poco más libres, ¿no? Un poco menos encorsetadas, que le permiten contar cosas y ser atrevida, digamos, en sus planteamientos. Bueno, no sé, en cualquier caso, creo que estos son diferentes temas que eso, que van a ir saliendo paso a paso, pero sí me parece que ese es un poco el corazón de la novela, esa dualidad que planteabas al principio, o sea que en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo, no tengo como una visión distinta o un punto de vista que lo cuestione, digamos. Bueno, también estoy completamente de acuerdo en el sentido de que aunque eso es un, digamos, un núcleo, creo que muchas veces lo perdemos un poco de vista por todas estas otras cosas a las que, todos estos otros aderezos, como lo has llamado, que entran en juego dentro de la novela. Es decir, esta es una novela que nos habla del racismo, es una novela que nos habla de la corrupción, digamos, de los vicios del progreso tecnológico, pero es una novela que nos habla del arte, que nos habla también de la brujería y de la santería y de las creencias, es decir, es una novela que es un poco de todo. Pero yo quisiera encontrar que, aunque esto podría parecer como un pastillo, o sea, realmente no lo termina siendo, es decir, todo termina quedando, de alguna manera yo pienso muy bien articulado dentro de este constructo que ella ha creado. Empecemos por pensar cuándo ocurre esto. Realmente Rita Indiana publica esto, me corriges Paca, en el 2015 o Sí, así es. 2014, ¿sí? Algo así. 15. 15 y el futuro, esto ocurre en el futuro, pero realmente es un futuro muy próximo. Estamos hablando que el primer avance en el tiempo al que ella alude es creo que en el 2024, algo por el estilo. Uh-huh. O sea que realmente sí, ella está escribiendo una novela futurista, pero con la certeza de un futuro muy próximo, cosa que me parece aún más impactante, ¿no? Porque generalmente todas las novelas futuristas se adelantan 50, 100 años, 200, pero al ella adelantarse menos de una década, es como un llamado a decir, esto está a la vuelta de la esquina. O sea, este Sí, futuro no totalmente. es tan lejano, ¿no? Esto es aquí mismo, ¿no?
Y quisiera empezar de pronto por allí, por eso hablar del progreso y la tecnología como uno de los primeros elementos que encontramos sobre los que ella utiliza como marcador temporal, ¿no? Y es todo este plan de datos al que se accede desde los ojos. Y el clic, cuando hacemos zoom, y el zoom es en nuestro ojo y no en la pantalla del teléfono. Y creo que cuando ella entra con esa puerta, ya de entrada nos está ubicando en una novela mucho más moderna, a pesar de que aquí llegamos como digo, a flashbacks, nos está diciendo, no, nada es lo que parece. Este futuro distópico está aquí al lado. Y muchas de las cosas que vemos allí ya no nos parecen tan imposibles. O sea, realmente esa cercanía que ella pone con el presente y todas estas, digamos, la manera en que nos va anticipando de los desastres nucleares, pues son historias conocidas, realmente no las vemos imposibles, ¿no? Y hace un llamado acerca de los hábitos, precisamente lo que decías ahorita un poco es eso, el pobre sigue siendo pobre, la prostitución sigue siendo la misma, la brecha social sigue estando o incluso agrandada, porque el progreso y la tecnología lo único que han hecho es acentuar esas diferencias. Incluso en algún momento, creo que es Asilde, el personaje dice que prefiere casi que no comer que quedarse sin el plan de datos, porque sin el plan de datos no se es nadie. O sea, casi que no estamos hablando de un mundo tecnológico, sino del siglo de la informática. Y es como poner un poco, porque la tecnología está desde hace mucho, o sea, la tecnología simplemente va con nosotros, ¿no? Pero la informática es como esta nueva versión de este mundo hiperconectado, que si no estás conectado, si no haces parte, es como eres un nadie, ¿no? Estás fuera del radar. Entonces, me parece que esa puerta de entrada es casi que desacomoda al lector porque uno no entiende la mucama de Omicunle, qué tiene que ver esto con este mundo futurista, distópico, de qué va esto. O sea, esa primera aproximación a la novela casi que es un poco, eh, sí, nos desacomoda, ¿no? Nos saca del contexto. Sí, justo como has dicho antes, en tu intervención previa, es muy impactante realmente que el libro empiece así, con todo lo que estás contando ahora, ¿no? Con eh, ese perfil hipertecnológico mezclado con la santería, ¿no? O sea, porque de todo esto se habla al principio, ¿no? Con la santería y con lo importante que es hasta el punto que el presidente del país es absolutamente dependiente de los designios de la santera para la que trabaja. Y esto es un choque bastante curioso también, ¿no? Y efectivamente, digamos que también decías antes lo de que Mm, lo de que a pesar de que el libro es tan vertiginoso y hay tantísimos temas, pero que no, que están bien encajados porque la estructura del libro es muy clásica en realidad. Los temas son muy locos. El devenir de los personajes es muy incierto, ¿no? Y sorprendente y sorpresivo, pero realmente la estructura es muy clásica, o sea, va compaginando hasta que llega un momento del libro en el que se funden, va compaginando el momento de Asilde con el momento de Argenis, ¿no? Con la historia de cada uno, que van evolucionando de una forma lineal. Luego, por supuesto, están las visiones y las puertas al pasado y a las vidas un poco duales que se abran en cada uno de los personajes, que eso es otro momento como en el centro del libro. Pero realmente la estructura es muy clásica, si bien el lenguaje es como muy... capta Sí, mucho moderno, muy urbano, muy urbano y exactamente, y capta mucho eso, como el habla popular un poco, ¿no? El lenguaje de la calle, el lenguaje cotidiano, ¿no? Eso siempre sucede en las novelas de Rita, siempre es así. Está eso muy presente, se literaturiza el habla popular de una manera muy dinámica, muy musical, muy viva, ¿no? Y a ver, ¿qué más cosas iba a decir respecto de lo que has dicho tú? Sí, realmente ese escenario de ficción futura que se plantea es realmente, hay simplemente 20 años de diferencia. El momento de Argenis sucede a finales de los 90, principios de los 2000 aproximadamente, y el momento de Asilde sucede
en el año 24, que es el maremoto este que destroza, que provoca el gran desastre ecológico en el Caribe, y luego unos años después, ¿no? Cuando ella entra a trabajar con Omiculé y pasa todo lo demás y esto, ¿no? O sea que, pero realmente me parece que eso es totalmente deliberado también, una vez más, ¿no? O sea, el hecho, como tú muy bien has explicado, de no plantear un mundo completamente de platillos volantes, sino un mundo que a la vuelta de la esquina. Y en ese sentido, Rita, también me parece, no sé en qué año, la verdad, ahora ya uno parece que se le van amontonando las cosas y es difícil establecer. ¿En qué año se normalizaron los teléfonos inteligentes, los smartphones? No sé, pero no, hace igual 5, 4, 5 años, ¿no? Ahora todo el mundo tiene un teléfono inteligente con internet, pero es una cosa de hace 4, 5, 6 años, ¿no? Y esta novela está un poco concebida unos años antes, o sea que en ese sentido me parece también muy, pues muy certera, ¿no? O sea, de alguna manera aventurando a cómo de importante iba a ser la presencia de esta conexión permanente en las vidas de todas las personas, ¿no? Que es algo que sucede en esa parte del libro, ¿no? Donde efectivamente la conexión es fundamental, no por lo, y que la conexión efectivamente está casi más o sea, hay ciertas partes o ciertas tecnologías que son ahondadoras de por ejemplo, el Price Spy ¿no? O sea, no puede haber una herramienta más clasista que esta, ¿no? O sea, donde averigües el precio de lo que lleva la gente encima, de la ropa o de las cosas que tienen. En fin, es bastante divertido incluso, ¿no? Haberlo planteado así. Y luego hay otro tema también muy interesante que está un poco en el trasfondo de todo y que es una cosa, que es un debate absolutamente presente, ¿no? Que de alguna manera adelanta la novela o lo plantea de esa manera, que es el turismo y el daño que hace el turismo, ¿no? El turismo tal y como se ha concebido hasta ahora, es un debate que se ha, en fin, tratado de una manera muy importante con la pandemia, ¿no? Porque realmente como nos hemos dado cuenta hasta qué punto la economía de muchos países está absolutamente influida y construida y dependiente del turismo, pero el tipo de turismo que se hace, ¿no? Actualmente un poco invasivo, indiscriminado, lo contaminante que resultan los vuelos baratos y de fácil acceso, pero también por otra parte, y esto es una reflexión que también se hace en la novela, la suerte que es para el ciudadano de a pie poder tener acceso a viajes que sus padres o sus abuelos probablemente no tuvieron acceso, ¿no? Y esta contradicción es algo que se plantea en la parte ambientalista de la novela, que es una cosa muy importante y que se describe a veces con cierta ironía, a veces con conciencia, a veces de una forma, bueno, objetiva, pero se explica un poco la contradicción entre la conservación de unos corales maravillosos, pero el pescador que se tiene que ganar la vida y con sus prácticas un poco a lo mejor desconsideradas con el entorno, pero sus prácticas antiquísimas y tal, bueno, pues provoca daños en los recursos y en el sistema, pero lo difícil que es combinar ambas necesidades, ¿no? La de la supervivencia de ciertas artes y ciertos oficios antiguos y históricos, tradicionales, etcétera, con la preservación del medio en el que vivimos para que ese medio pueda seguir viviendo durante años y años, ¿no? Bueno, realmente el abordaje de todos esos temas es certero, muy fino, muy adecuado y es muy interesante que en vez de haber elegido, creo yo, una forma un poco más convencional de contar todas esas cosas, pues la autora se haya montado esta especie de trama de idas y venidas en el tiempo y de identidades sexuales en mutación para contar temas tan importantes y que nos incumben y nos preocupan tanto en el presente, ¿no? De acuerdo. De hecho, ahorita que hablabas de precisamente todo este tema, la degradación ambiental, pareciera ser un subtema dentro de la novela, pero creo que ocurre como con todo lo demás. Es decir, yo creo que la novela
lo que busca es como volcar una mirada crítica hacia, en términos generales, la vida moderna, la vida actual. Y eso va desde el consumismo, que va marcado precisamente por querer tener todo lo último, la tecnología de punta para estar insertado socialmente, cosas como lo que el price spike que hablábamos, el plan de datos, pero también cuando vemos, por ejemplo, a Giorgio, que realmente a mí me tomó por sorpresa, debo decirlo, cuando me entero que Giorgio y Asilde son el mismo, yo dije, wow, esto no me lo vi venir, realmente me, me, me gustó que me sorprendiera de esa manera, porque por la manera en que había sido descrito Giorgio hacia ese momento, sin ponerlo como un capitalista, digamos, descorazonado, porque no creo que ese hubiese sido el retrato que había hecho, pues sí contrastaba mucho contra este perfil que veníamos viendo de Asilde, ¿no? De persona que nace dentro de la dificultad. Y realmente si uno lo mira, es un poco eso que decías ahorita, Paca, ¿no? De cómo todo parece que el mundo entrara en una banda sin fin y no nos damos cuenta. Y en últimas, yo creo que es la esencia esta de cómo la raza humana somos un poco cortoplacistas, donde vamos mirando nuestro devenir personal prima sobre el de la especie humana, porque es que además creo que no estamos capacitados existencial, genéticamente, para vernos como algo en la línea del tiempo. Entonces, generalmente prima nuestro deseo personal en muchas de las decisiones que tomamos. Y si vemos, por ejemplo, Giorgio en ese caso, pasó de ser a convertirse en este digamos, burgués, que finalmente no lo era antes Asilde, ¿no? ¿Cómo pudo en el término de 20 años convertirse en algo totalmente diferente? Y que cuando tuvo la oportunidad de cambiar el curso de muchas cosas, no lo hizo. Y es un poco esa, pienso yo, como eso que decías un poco del consumismo, de la degradación ambiental, producto de este ritmo vertiginoso de vida en el que cada vez vamos entrando más rápidamente y que como raza humana nos vamos volviendo un poco ciegos ante nuestro papel de este devenir de la sociedad. Yo quería unir un poquito este tema de la tecnología con el otro gran tema que me parece además muy particular que exista dentro de la novela, y es el arte, ¿no? El arte en todas sus manifestaciones, el arte de la música, el arte de las artes plásticas, el arte como metáfora, el arte como concepto estético. Y hay una frase que quisiera unirla un poco, donde ya cuando Argenis está viviendo en la casa de Giorgio y Linda, haciendo como su especie de, digamos, sí, De beca, de residencia, ¿no? beca, exacto. Ella entra a admirar sus cuadros a la habitación de Argenis y le dice, si ocurre una hecatombe que acabe Yo con... también lo tengo subrayado eso. Es que me parece un vínculo importantísimo, o sea, me parece como de esos comentarios puestos allí como muy sin querer queriendo, pero que se convierten en grandes tropos dentro de la novela. Dice, si ocurre una hecatombe que acabe con la tecnología, la electricidad y los documentos digitales, tu obra sobreviviría. ¿Dónde quedaría la de estos videoartistas y performanceros? Entonces, yo creo que es un poco como hablar de, hay cosas que son atemporales, hay cosas que además trascienden, es un poco este llamado a lo mejor de cómo la sociedad se va volviendo dependiente de la tecnología de punta, pero que hay cosas que, que pueden convivir paralelamente e incluso ser más trascendentes que el mismo progreso. Pienso también un poco si eso aplicaría a los libros, ¿no? A cómo hoy en día toda esta tecnología de los libros digitales, el libro fuera del formato impreso, nunca va a terminar por desplazar al libro impreso, ¿no? Porque se convierten en elementos que han perdurado milenios y
a lo mejor un libro digital queda perdido entre los miles de bytes de la nube y mal que bien las bibliotecas siguen estando. Entonces pienso un poco en ese choque que quiere plantear a lo mejor Rita Indiana dentro de la novela, y es la tecnología versus el arte, que como muchas veces dialogan, pero como también muchas veces hay cosas que se vuelven mucho más perdurables, ¿no? Ujú. Sí, el arte es un tema absolutamente fundamental en el libro, donde el artista en el mundo, la posición del artista en nuestras sociedades, su supuesto papel de señalar la incapacidad o el no lugar que se le da en la sociedad para que se pueda ganar la vida como un artista, ¿no? El oportunismo en ciertas formas del arte, o sea, el tema del arte, el análisis que hace a veces un poco muy divertido, ¿no? Un poco desde la ironía y desde el humor, pero con mucho sentido, estableciendo como corrientes y cuestiones, me parece brillante. Me parece una visión muy lúcida, ¿no? Realmente. La figura de este curador, que es un poco el amigote de Giorgio, y que luego coincidirá en el tiempo futuro con Azilde en la cárcel y demás, ¿no? Que es maravilloso eso realmente. O sea, ese personaje que lo sabe todo, que tiene como una respuesta para todo, que puede encajarlo todo, pero pero que en realidad es como, no sé, como en el fondo, si todo vale, nada vale, ¿no? O algo así, ¿no? Y, y luego me parece maravilloso también el análisis de los diferentes perfiles de artista que hace en todos los personajes que comparten con él esta residencia en la casa de Giorgio y Linda, porque son justo muy representativos de tipos de artistas que existen en el mundo en el que vivimos, ¿no? El que se engancha a cualquier nueva tecnología, el que se compra una videocámara porque tiene dinero y entonces puede permitirse invertir en hacer cosas aunque sean nimiedades, pero luego finalmente está Elizabeth, ¿no? Finalmente descubre su vocación en la música, ¿no? En ser una mezcladora de música y demás. El tipo que es realmente el único que es de allí, este llamado Malagueta, ¿no? que es el único artista un poco de la zona, que tiene unos orígenes humildes, que ha estado a punto de ser beisbolista, pero una lesión le impidió seguir su carrera ahí, y entonces eso lo transforma en una materia como creativa y para reflexionar sobre ciertas cuestiones que le preocupan y demás, ¿no? Me parece que todos los perfiles que traza son fascinantes y me parece muy interesante que la figura apaleada, la del tipo que no tiene ningún futuro, que está amargado y desesperado, sea la de Argenis Luna, que es el pintor. O sea, que es el tipo que hace en el siglo XXI del libro, hace pintura, ¿no? Pero tampoco es complaciente con eso. Creo que no quiere decir que Rita se posicione con el arte, con la pintura, como un género, digamos, clásico, sino como una disciplina clásica, sino que le dice, pero ¿qué pintas? Pinta con lo que pasa en el mundo, ¿qué demonios haces pintando angelitos renacentistas, ¿no? Despierta y tal, ¿no? Bueno, me parece que no queda un poco títere con cabeza, pero todas las reflexiones que hace eso sobre el lugar del arte como materia de reflexión, como elemento de reflexión, de concienciación y de amalgama también de la sociedad y de un montón de cuestiones, en el libro juega un papel fundamental y en la trama, y es interesantísimo, ¿no? Cómo lo aborda ella, con qué desparpajo un poco, ¿no? No hay tantas novelas, no hay tantos libros que hablen sobre el arte y lo que significa y lo que nos incumbe y lo que nos... con desparpajo, con sabiduría, pero sin complejo, por así decir, ¿no? Y sin que sea un coñazo y sin que sea como una amalgama de estereotipos, ¿no? Y de lugares comunes y de cosas ya muy pensadas y muy tal. En ese sentido me parece que
que el punch de Rita en este libro, en esa temática, que abarca realmente y impregna todo el libro, es impresionante, la verdad. Eso que dices me parece importantísimo porque hay cierta ironía en la manera en que ella trata al personaje de Argenis. Es decir, tenemos a este artista que tiene la mejor técnica, por así decirlo, dentro de las disciplinas clásicas, de lo que es la pintura, dentro del arte, como disciplinas más tradicionales. Y en el siglo XXI en el que él vive, el siglo XX en el que él vive, porque esto es 1990 y tantos, carece de valor. Pero ahí es donde me parece que viene la ironía de todo esto y es un poco este juego a, a la crítica del papel del curador, del tasador, del evaluador. Cuando Argenis hace sus grabados, no sé qué, estamos hablando en sus 200 años visiones. antes, no sé, y son sacados de su tiempo y traídos a este futuro, ahí sí valen ya. Entonces es un poco esa crítica a cómo a veces las cosas son tasadas en valor por el paso del tiempo. Es decir, en 1990 y tantos lo que él hace ya no vale, pero si lo traemos del pasado, no, es una reliquia. Y viene este tal doctor, ahorita tenía un apellido como alemán, ahorita no recuerdo, que es el que dice, esto vale tanto. De la misma manera en que Iván, el profesor cubano, Iván de la Barra. Iván de la Barra, es el poseedor de este conocimiento. Lo que él diga, como decías tú, nada vale, todo vale, o todo vale y nada vale. Es decir, podemos unir, todo puede estar relacionado entre sí si yo lo digo y si me saco una teoría lucubrada de la manga, entonces ya Goya se parece ¿cómo se llama el personaje que le gustaba a Malagueta? Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Entonces todo termina pareciéndose porque un iluminado iluminado dio un concepto sobre ello y sabemos luego que ese erudito iluminado realmente en el 2020 y tantos era un estafador, ¿no? Alguien que terminó en la cárcel por otras cosas. Entonces me parece muy interesante esa mirada sobre cómo el arte tiene ese valor o no valor de acuerdo al crítico o de acuerdo a la mirada o a la postura en el tiempo o incluso a los valores que rigen en la sociedad en ese momento. Entonces, un poco esa mirada a Elizabeth, esta niña de bien que quiso hacer de todo un poquito y todo era cuestión de arte porque alguien de un país extranjero consideró que unas fotografías que ella tomó eran arte, pero realmente ella todavía no era artista, le tocó convertirse artista después de que la avalaron, ¿no? Entonces me parecía que ese manejo irónico es bastante importante. Ahora, quisiera unir también el tema del arte al del cuerpo y al de la sexualidad. Hay un concepto que a mí se me vino mucho a la mente cuando leía, y es el concepto del grotesco. Y el grotesco, digamos, no en su uso coloquial de algo feo, sino el grotesco como experiencia estética en la que algo nos produce fascinación y terror a la vez. Y casi que no existe una forma de expresar esa fascinación y terror con palabras y se convierte como en ese limbo tanto en la literatura como en el arte, como en la música, que apela un poco a eso que está dentro de nosotros los seres humanos, que digamos que a veces lo confundimos con el morbo, pero realmente más que eso es como cuando algo es tan temible que nos produce placer o algo es tan extraño que nos fascina y no podemos dejar de verlo. Y siento que había un poco de eso en esta novela, ¿no? Eh, eh, digamos, como esa búsqueda de metáforas desde el arte para explicar o representar un poco al cuerpo en su expresión más pura o el cuerpo en su expresión de mutación. Hay una parte que de hecho creo que me impactó por eso y es cuando hace referencia
a una, aquí lo tengo, vamos a ver si lo encuentro, a cuando están en la residencia de los Menicucci, y este profesor, Iván de la Barra, les hace un paralelo entre Cremaster 2, que de hecho es real, o sea, no es inventado por Rita Indiana, y Goya. Y dije, bueno, ¿esto de qué va? No puede ser, o sea, esto ya me parece forzado. Por un momento lo sentí. ¿Qué vínculo puede haber entre Goya y Cremaster 2? Resulta que Cremaster 2, pues ella nos dice un poco aquí dentro de la novela, pero yo dije, no me puedo quedar con esto, y lo investigué un poco, y es una apuesta de este artista norteamericano, si no estoy mal, donde Cremaster, de hecho, y lo explica aquí Rita Indiana, es el músculo encargado del movimiento ascendente y descendente del escroto. Entonces ya tenemos una primera imagen muy cercana a lo que es la sexualidad. Y de hecho, Cremaster, el ciclo de películas Cremaster, habla un poco acerca precisamente de ese periodo en que se está formando, me corregirás Paca, pero ese periodo en que se está formando esa determinación biológica del ser humano. Entonces yo decía, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Goya? ¿Realmente qué tiene que ver esto con Goya? Y por alguna razón sentí que el vínculo podía estar precisamente en este concepto del grotesco, porque Goya de alguna manera también se convirtió en el artista del grotesco, visto como esta expresión de imágenes en su obra muy macabras, muy duras, pero que generan una fascinación muy grande siglos después. Y a lo mejor este vínculo entre esta mutación del cuerpo, este encuentro de la sexualidad, esta androginia, si existe la palabra, encaja dentro de estas maneras de aproximarse al arte desde lo temible y la fascinación, que a lo mejor eso podía ser como el punto de conexión entre todo este gran discurso estético que nos estaba planteando aquí Rita Indiana. Sí, es exactamente así como has dicho. Esa es justamente la conexión y es muy, muy interesante tu visión y eso está totalmente en el libro, ¿no? Lo grotesco, también la monstruosidad, la propia no es lo que tiene que ver con el arte, sino lo que tiene que ver con la mutación sexual, ¿no? La mutación de la identidad, el propio cambio de así de mujer a hombre es también una transformación que parece de una, pues eso, de una película gore un poco, ¿no? Cómo te va describiendo cómo van sucediendo las cosas y tal, ¿no? Sí, es algo muy presente y también deciros, para quien le haya gustado el libro y quiera seguir conociendo más a la autora, que Argenis Luna es el protagonista de su siguiente novela, de hecho en Saturno. Y realmente hecho en Saturno es Saturno parte de esta obra de Goya, ¿no? Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Entonces hay también todo ese juego temático conceptual está también en el otro libro desarrollado de una manera muy distinta. Realmente es una historia sin planos temporales y sin ciencia ficción, es bastante realista en ese sentido, ¿no? Pero es una materia y una cuestión y unas conexiones que se siguen desarrollando luego en ese otro libro, ¿no? Donde Argenis vuelve a ser el protagonista también con sus disquisiciones con el tipo de arte que a él le gusta practicar y lo que le gusta a la gente, ¿no? O sea que sí, me parece, estoy completamente de acuerdo en esa conexión y cómo eso tiene una presencia importante en el libro, ¿no? Esta cuestión de lo grotesco. Me parece que está muy bien visto, la verdad. Bueno, ya quisiera pasar muy rápidamente por este siguiente punto para hablar un poquito de Rita Indiana y también darle oportunidad a nuestros participantes de hacerte preguntas, Paca. Quisiera cerrar esta parte de los temas con otro que creo que de alguna manera pues es igual de importante que todos los demás, y es, digamos, que los viajes en el tiempo a los que Rita Indiana somete a sus personajes creo que no son fortuitos. O sea, yo creo que ella ha escogido muy bien los momentos del tiempo que ha querido ilustrar dentro de la novela. Y creo que de alguna manera, pues la literatura caribe, llamémoslo como esa gran literatura caribe,
Pues para nosotros en Colombia, por ejemplo, la costa Caribe, casi que se ha pensado por muchos historiadores y por muchos académicos, que nosotros en la costa Caribe colombiana casi que hacemos más parte de esta tradición del Gran Caribe que del resto del continente de Sudamérica, ¿no? Es decir, es como si estuviésemos más hermanados con el Gran Caribe que va desde, en teoría, o han dicho muchos, a modo también de comentario respecto a esta gran nacionalidad caribe, que va desde la costa caribe colombiana hasta el sur de los Estados Unidos, ¿no? Hasta Nueva Orleans. Entonces, veía un poco las críticas que ella hace a los gobernantes, a todas estas herencias, a este dominio de las tierras, a toda, digamos, este andamiaje histórico-social de Dominicana, no difiere mucho del Caribe y del resto del Caribe colombiano, de alguna manera. Y pensaba un poco si ella también nos está planteando una reflexión sobre el determinismo, o sea, como si de alguna manera estos viajes en el tiempo nos mostraran que hay cosas que están demasiado marcadas por nuestras herencias culturales. Estos saqueadores, estos bucaneros, que lo que vinieron fue a saquear territorios, a dejar muy poco, el no deseo de consolidar tantos puertos, sino que, es decir, como que no hubo una estrategia de colonización unida, sino de saqueo, y que de alguna manera ese devenir histórico que luego termina en este presidente Said Bona, de alguna manera es una mirada sobre a cómo esos valores, esa moral heredada o esos hechos históricos pasados son ineludibles para el presente actual que tenemos. Una persona que tuvo en sus manos digamos, dentro de esta ficción, una persona que tuvo en sus manos el poder de cambiar las cosas y no lo hizo, ¿no? Es un poco como pienso yo que puede ser una mirada también sobre cómo la corrupción, el racismo, son herencias con las que es muy difícil cortar en esta cultura del Caribe, y tal vez esa es como una gran crítica a nuestra cultura caribe, ¿no? Sí, sí, son dos temas absolutamente fundamentales. Efectivamente, cómo se fraguó ese saqueo, digamos, por las potencias extranjeras, por así decirlo, en aquellas tierras muchos años antes, y cómo determinadas configuraciones de las relaciones sociopolíticas han ido como navegando el tiempo hasta el punto de estar ahí encastradas efectivamente, ¿no? La cuestión de la raza es importantísima en el libro, ¿no? Es casi al final cuando Malagueta. el personaje Malagueta, sí, el Prieto, ¿no? Que dice, Sí. al final, que es el que de la casa Sí. de Giorgio y Linda, y dice, el Prieto es el que se tiene que ocupar, y hace toda una reflexión sobre la palabra, ¿no? Y sobre lo que ese eufemismo significa, ¿no? Y significa en la vida de una persona, y de una persona como él, que es un Prieto, ¿no? Bueno, y ese es uno de los momentos, y hay muchos otros, ¿no? Donde se reflexiona sobre esto. Sí, sí, es Yo muy lo importante subrayé ese también, concepto esa también. misma frase, también la subrayé, me llamó mucho la atención y dice así: Prieto se escuchó decir botando humo por la boca, una pequeña palabra inflada a través del tiempo por otros significados, todos odiosos. Cada vez que alguien la decía, queriendo decir pobre, sucio, inferior, criminal, la palabra crecía, debía estar a punto de explotar, y cuando por fin lo hiciera, volvería a significar lo mismo que al principio, un color. Me llamó muchísimo la atención esa frase, porque de alguna manera Argenis, y eso lo dice el mismo Malagueta, Argenis, que es un criollo, por decir, cuando digo criollo, quiero decir que es, digamos, la muestra más perfecta de lo que sería un dominicano, que no es ni indio, ni extranjero, es el más racista de todos. Entonces esa también me pareció una reflexión muy importante, cómo al interior de las sociedades
existen estas barreras ideológicas digamos, como tan internalizadas que no hay manera de verse sino cuando lo ven a uno desde afuera. A él lo valoran Giorgio y Linda, que son como los extranjeros, pero al Prieto, a Malagueta, su propio país lo tienen menos, ¿no? Y me pareció un concepto muy importante también acerca de la postura racial. Bueno, yo creo que nos quedaría muy poco tiempo para hablar acerca del estilo, pero voy a pasar a la siguiente imagen ya para que nos cuentes tú un poquito, Paca, acerca de Rita Indiana como persona. Y quiero, como escritora, más que como persona, perdón aquí que creo que me salté. Quería antes o bueno, me devuelvo un poco. Cuando hablé de los estilos, me llama mucho la atención que pues obviamente ya hemos hablado de lo sobrenatural, visto como este viaje en el tiempo, la ciencia ficción, pero también el pop culture, creo que es algo muy presente dentro de la novela, las referencias a películas, a bandas sonoras, a cosas de consumo diario, elementos de, digamos, de cultura día a popular, día, sí, de sí. cultura popular, que hace parte de todo este concepto del Dominican York, que es muy presente también en Rita Indiana, toda esta importación de la cultura yankee que se permea como algo muy del día a día dentro de los dominicanos. Entonces, ¿quién es Rita Indiana? Pues los que la estamos leyendo sabemos que escribe, pero más allá de eso, Rita Indiana es muy polifacética. Y ella tiene una agrupación musical que es Rita Indiana y los Misterios, y de hecho durante 10 años, tengo entendido, Paca suspendió la música para abocarse a la escritura y apenas acaba de ser como su regreso a la música ahora a finales del 2020. Sí, efectivamente. Ella publicó un par de libros de cuentos y una primera novela llamada La estrategia de Chochueca en el 2000 o algo así. Y luego estuvo totalmente volcada en la música con este grupo, con esta agrupación que has mencionado. Y ya publicamos nosotros en Periférica su segunda novela, que es Papi, en 2011, ¿no? Y luego las siguientes han salido ya con un espaciamiento de un par, 3 de años. Y efectivamente ha vuelto a la música hace, pues el año pasado, sí, con este disco que has puesto aquí el vídeo en tu diapo, Mandinga Times. Y sí, es una letrista buenísima, a mí me encanta su música, tiene mucho baile y mucha conciencia y sí, tiene esta otra faceta ella muy, muy, muy importante en su persona y en su arte y en su manera de estar en el mundo y por eso también tiene muchos fans o sea que digamos que tiene acceso a mundos muy distintos, ¿no? Porque la música siempre te abre a un público muy más amplio y distinto y demás, o sea que sí, ella tiene todo eso. Sí, ella, digamos, voy a poner aquí un pedacito, vamos a ver si me abre el video de su música, vamos a ver si... Le dicen si no... En una aula vacía me acompaña, marca blanca y negra superficie. El gemido antes de que me asfixie huele a agua de colonia y a artimaña. El producto de cifras imposibles que en su barco en un día calcularon y sangrienta geografía subastaron. De esos gritos se acuerda lo invisible. No me aprendo lo que quiere devolverme al salón de los cepos encantados, donde reina el obtuso indiferente. No me enseña lo que quiere verme atado, extrayendo de mí su cruel cociente. Mi pequeña lección ha comenzado. Voy a adelantar un poquito para que veamos
la mezcla de géneros que hay dentro de... Se roban 7 millones, dice el radio en la mañana, y escapan con el dinero, van de camino para La Habana. Se roban 7 millones, dice el radio en la mañana, y escapan con el dinero. Bueno, yo quería solamente mostrar un poquito eso, porque realmente es absolutamente interesante. O sea, ve uno sus videos y oye su música y entiende también un poco la literatura de Rita Indiana, ¿no? Que, como ella misma lo dice, es una mezcla de muchas cosas, de lo tradicional con el tecno, por así decirlo. Y esta canción precisamente, pues nos muestra cómo su música también es una voz de denuncia, ¿no? Ella está narrando ahí precisamente un desfalco, ¿no? Y quería mostrarles en una entrevista que le hicieron a raíz de este lanzamiento musical, la palabra mandinga, no sé si me corté un poquito allí, le preguntan acerca de por qué su álbum se llama Mandinga Times. Y me gustó mucho esta respuesta porque creo que aunque está hablando de su álbum, también nos sitúa mucho en el concepto que podemos ver dentro de la mucama de Omikunle. Y es que la mandinga es una palabra, y es cierto, digamos que se utiliza mucho en el lenguaje popular en varios países de Latinoamérica, especialmente aquellos los del Caribe. Y uno siempre dice como, ¿quién sabe? Mandinga, o vas para dónde, para casa mandinga. Se convierten como en estas palabras que pueden significar muchas cosas, depende de la coyuntura o del contexto en el que se utilice, pero siempre es para representar algo ajeno, extraño, diferente, lejano, desconocido, en la gran mayoría de los contextos en los que se utiliza. Y me gusta lo que dice aquí. Dice, la palabra ha sobrevivido en muchos países con distintos significados, pero todos son para demonizar a ciertas minorías. Dice, me parece una palabra interesante que demoniza, pero que tiene historia y es perfecta para hablar de los tiempos que vivimos, en los que estamos sobreviviendo en vez de viviendo, y que muchas son producto de ese estado colonial en el que permanecemos de muchas maneras. Los tiempos son los tiempos de Mandinga, son muchas cosas, y ella o él, Mandinga, es un ser nominario, monstruoso, mitad alienígena, mitad criatura de mar, mitad ángel caído, es una combinación de cosas como es la misma música que hago. Pareció que de alguna manera eso estaba muy presente también en esta novela, acerca de precisamente Asilde, es un poco ese mandinga, ¿no? Es ese poco un ser que es esto y es otro, y viaja en el tiempo, y es mecenas, es mesías, y es como esta combinación de culturas, de miradas sobre la humanidad misma, que a veces son monstruosas, ¿no? Mágicas, sobrenaturales. Entonces, pues no sé, quisiera darle espacio a Paca que nos cuente un poquito más sobre Rita Indiana y ver si tenemos, como digo, nunca nos quedan todas las cosas por hablar aquí, el tiempo se va volando, pero también comentarios de nuestros lectores, preguntas que quieran hacerle a Paca. Vamos a quitar esto. Sí, sería estupendo si la gente se animara a hablar. Bueno, nosotros conocimos a Rita a través de un amigo de la editorial que nos la recomendó y a partir de ahí entramos en contacto con ella y bueno, desde entonces empezamos a publicar sus libros que durante bastante tiempo hemos estado distribuyendo en todo el mundo. Ahora su última novela ha salido también un poco en algunas otras editoriales en diferentes sitios. Y es una autora también que ha tenido traducciones. Curiosamente, su libro más complicado de traducir, que para
según lo entiendo, que es La mucama de Omigunle y Papi, son los libros que más traducciones han conseguido. Justamente, bueno, pues al italiano, al inglés, al alemán. Me imagino que también por el reto, el desafío y la originalidad, ¿no? Que supone una voz como la suya, ¿no? Contando una cosa que no se puede contar de otra manera, ¿no? Como la cuenta ella. Y bueno, para nosotros es un privilegio enorme, la verdad, haber podido difundir el trabajo de esta autora en el mundo, porque es una voz única, realmente original, súper potente, concienzuda, o sea, es una escritora grandiosa, en mi opinión. Y, y bueno, ahí seguimos. No sé si vas a dar ya paso a la gente Sí, para que hable. Sería estupendo que la gente nos sí, diera su claro. opinión o comentara lo que quisiera. Aquí Que se siempre se admiten, aprende, sí, y se siempre admite, se como aprende siempre mucho, digo, ¿no? la disidencia, ¿no? Sí, sí, podéis decir todo lo que queráis. Sí, así que bueno, adelante. ¿Hay alguien que quiera hacernos un comentario o preguntarle algo a Paca? Decirnos, nos encantaría saber de su experiencia con la novela. No es una novela que uno se la espera, ¿no? Es decir, yo creo que es como una, digamos, una fuerza de la naturaleza que lo coge uno así como de imprevisto mientras va leyendo. Entonces, no sé si alguien nos quiera comentar cómo le fue con la novela. Hola, yo. Hola, Milagros. Hola, bueno, yo apenas voy por la mitad porque a última hora, bueno, empecé a leer, pero es una novela muy fácil de leer, o sea, te engancha enseguida. Me leí eso en menos de un día, la mitad de la novela, así que no he llegado pues a concluir cómo se une una parte con la otra. Te Eh, hemos fastidiado un poco. ¿Cómo? Que te ¿Qué, hemos qué? dañado un poquito el Ajá, de la sí, sí, novela. sí, porque no me esperaba tampoco lo que dijiste de Giorgio. Ajá. Pero bueno, y bueno, es un mundo diferente, un tipo de novelas diferentes al que comúnmente leo. Eh, Ella utiliza un lenguaje muy popular, pues muy directo, específico, entonces no es tan común en lo que normalmente he leído, pero sí es muy chévere, pues fácil de leer y de entender también, nada complejo. Eh, sí, con muchas críticas, pienso yo, protestas o aborda los temas esos políticos, el tema ambiental, la sexualidad, pues lo que ya dijeron. Algo que me encantó la portada, o sea, es súper linda, pero quería saber qué tenía que ver, qué relación tiene con la novela esa, pues eso es eso que tiene, esos arabescos. Entonces sí sería la pregunta para Paca, supongo. Ay, pues realmente te diré que en este caso la, la portada es una elección total de Rita, ¿vale? Ah, ok. Eh, Esto es una especie de creación de su pareja, de Noelia Quintero. Ah, ok. Nos pareció tan un poco intrincada respecto a la novela, pero como la novela también es un poco intrincada, nos pareció fenomenal, ¿sabes? O sea que Es linda. realmente sí, es muy bonita. El Sí. 99% de las portadas, excepto en casos como estos, las pensamos y las ideamos, Ajá. conseguimos o encargamos nosotros, pero justamente esta fue una idea de Rita Ah, ok. y bueno, nos pareció fenomenal, o sea que por supuesto lo aceptamos y lo aplicamos, ¿no? Ok. Bueno, es lo que te puedo contar, la verdad. No te Ok. puedo decir mucho más de la portada, pero sí, Muchas finalmente gracias. es muy bonita, o sea que Sí, gracias. Bueno, ¿tenemos algún otro participante que quiera comentarnos algo de su experiencia? ¿Alguna pregunta para Paca? Bueno, mientras cogen
ánimo, yo quería compartir unas líneas de la novela, si las tienen a la mano es la página 146, porque a mí me parece que ella como voz, como todas las ideas que tiene Rita Indiana son valiosas, pero también creo que escribe muy bien, es decir, hay escritores que tienen muchas cosas interesantes que decir, o hay otros que escriben más bonito y lo que dicen pasa a un plano secundario. Yo creo que en ella todas estas grandes ideas están soportadas también por un estilo que a rato sorprende, ¿no? Porque aunque ella es muy urbana y muy moderna, y a veces, por ejemplo, cuando nos está haciendo las descripciones de Elizabeth, que está en su parte de DJ, hace, digamos, referencia a muchas palabras, digamos, del argot popular, de los DJs, de los músicos. Tiene momentos en los que tiene un uso del lenguaje que es muy potente y dice así: el viento de una gorda nublazón desaliñaba los árboles. Hacia el sur, el cielo encapotado coagulaba una fina línea de negro en el horizonte, que empezó a disolverse cuando las gotas, como maíz resbalando fuera de un saco, levantaron un olor a hierro, podredumbre y madera. Me pareció que este estilo descriptivo utilizó como unas palabras que parecerían fuera de lugar, pero que de alguna manera son muy certeras. Cielo encapotado coagulaba, es decir, son palabras que son poco líricas, ¿no? Pero que de alguna manera en el conjunto se convierte en una evocación muy poderosa, o sea, casi que uno puede sentir la pesadez, lo ominoso de ese lugar en el que estos bucaneros están. Olor a hierro, podredumbre y madera. Me pareció muy potente esa descripción. Sin salirse de su modernidad, logró hacer, digamos, situarnos en un tiempo pasado, eh, sin ser, digamos, un lenguaje demasiado elaborado o con mucho ornamento, digamos, sin demasiado adicional, por así decirlo, logró ser muy contundente en su uso del lenguaje. También creo que los títulos de los capítulos De los capítulos, sí. me parecieron maravillosos. Casi que cuando me terminaba el capítulo me devolvía a ver cómo era que se había llamado este capítulo y yo, ah, claro, cuando uno lo lee al principio casi que no, es algo muy en clave, ¿no? Que se entiende cuando ya uno ha pasado el capítulo y me pareció maravilloso porque tienen también títulos muy alusivos a elementos de la cultura popular o de símbolos que están dentro de la novela, ¿no? Y me pareció muy interesante esto del estilo y del uso del lenguaje que hace Rita Indiana, ¿no? Sí, 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 sin duda. Sí, su escritura es súper potente. En este libro la trama es tan trepidante, digamos, ¿no? Y tan que te deja un poco cao todo el rato, que quizá uno pierde un poco de vista la escritura, pero su escritura siempre es muy buena, siempre, siempre muy buena. En Papi es maravillosa, en todas sus novelas, en Nombres y Animales, en la última, en Hecho en Saturno, tiene una escritura muy, muy, muy pertinente, ¿no? O sea, es lo que has dicho muy bien, ¿no? Que a priori no son palabras como que permitan o que permitan entrever por separado una descripción lírica, sin embargo es una maravillosa y lírica descripción de ese momento y de esa escena, ¿no? Es verdad. Sí, sí. Venga, animaos, animaos, lectores Sí, sí, y sin lectoras. pena, sin miedo. Si quieren, yo meto ahí la cucharada para ver si se animan Claro. y les hago una pregunta, porque muchos de los lectores seguramente son de Barranquilla o de ahí del Caribe colombiano, que es una de las cosas que a mí más me impresionó. No sé si tiene que ver con que, pues, todo lo que está pasando ahorita en Haití y en Cuba, y uno desde el centro de Bogotá, pues del país y de los Andes, porque la relación de uno cuando vive en Bogotá se relaciona con los Andes y con la montaña, y ustedes en el Caribe se relacionan con el mar. Para mí
leer Rita Indiana fue como descubrir una sociedad, ¿no? Donde hay un montón de cosas que no sé si para ustedes, si les pregunto, son más normalizadas, como por ejemplo la santería, todo lo que tiene que ver con, pues, con la bruja y todo esto, que para nosotros en las montañas o en los Andes no tenemos esa cercanía, no conocemos eso. Entonces, en primera instancia eso, como ese descubrimiento de una sociedad que está muy cerca para mí en Bogotá, pero que realmente no lo está, que no lo logro terminar de comprender, aunque claramente, como tú decías, Alexandra, se ven unas características sociales de desigualdad, de raza, pero yo siento todavía que la percepción del otro, de cómo se ve la gente en el Caribe, es distinta. Ustedes han tenido un mestizaje totalmente diferente que el que hemos tenido nosotros en los Andes o en el centro del país, y me parecía fascinante, ¿no? Como ver, ok, entiendo, y la relación de la gente de República Dominicana, pues de ahí, pues, con Haití y con Cuba, y lo que representa Cuba, y la relación de la cultura y el arte con Cuba, como, ok, esto es el sueño revolucionario y yo puedo hablar porque yo vengo de este lugar, y todo esto pasa en el Caribe, como tú muy bien lo dijiste, y me pareció fabuloso. O sea, realmente me encantó conocer el Caribe a partir de lo que contaba Rita Indiana, que más allá de la propuesta del uso de la tecnología y todo lo horrible que hay ahí, para mí fue entender algo que siento que todavía nos hace falta descubrir. No sé, Paca, ¿cómo fue tu relación cuando llegaste ahí, cómo a entender el Caribe o cómo lo vieron los otros? Así sí, para mí fue un descubrimiento absoluto, ¿no? Aunque bueno, ya hemos leído a otros autores clásicos cubanos también eh, que hablan sobre este sitio y de esa manera un poco, ¿no? Pero sí, 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 yo creo que en todos los libros de Rita Indiana se condensa un poco ese auténtico Caribe, ¿no? Y es claro, es una forma de vida y unas configuraciones sociales y una forma de expresarse muy, muy particular realmente de la región, ¿no? Y en ese sentido me parece casi como, diríamos, casi como una guía de viaje, ¿no? O sea, porque, o sea, como para conocer el sitio, ¿no? Realmente, para conocer el habla, para conocer... Sí, para mí fue genial tener acceso a todo eso en 180 páginas que tiene este libro, o siempre no son muy largas sus novelas, o sea que en poco tiempo tienes acceso a un mundo muy, muy rico y para mí muy desconocido y muy lejano, claro. Yo no sé si alguien más quiera comentar y luego doy mi opinión, Luzma. Hola, buenos días. Bueno, a mí me impresionó muchísimo lo de la santería y me llevó mucho fue a Buenaventura, cuando a mí me tocaba trabajar con el puerto en Buenaventura, donde a mí me daba hasta miedo hablarle a alguien porque yo sentía que me podrían hacer brujería, y eso fue lo que me llevó el libro. Yo decía, Dios mío, que no hable, que no diga, porque le va a ir peor con la santería, o sea, con todas las cosas que vi. Y efectivamente lo que hablaba ahorita María Elvira, pues es Centroamérica, Caribe, todos estamos como muy parecidos en cuanto a costumbres, pobreza, eh, como todas esas cositas que se viven del Caribe, que se representan en el libro, pero yo también veía pedacitos de la costa de Barranquilla, pedacitos con la parte de Buenaventura. O sea, me pareció una historia súper buena, súper chévere, pero sí, cada pedacito me llevaba a un lugar que yo conocía del Caribe o de Centroamérica. Digamos que yo pienso que en el Caribe, y como dice Buenaventura, pues es el Pacífico, pero de alguna manera hay un punto común y es tal vez lo que yo encontraría como paralelo a eso, y es digamos, la migración africana hacia el continente americano, ¿no? Que Con de Buenaventura, perdón, lo relacionaba era por Colombia, o sea, por el país donde estamos nosotros, porque el resto, por ejemplo, de Centroamérica y Caribe, listo, sí, República Dominicana, pero ya yo en mi hábitat, que es Colombia, yo me fui más, fue para la parte de Buenaventura, que sí, tiene razón específica, pero eso es lo que me relacionaba a Colombia, donde estoy. Sí, pero digamos que para unir tu respuesta, que creo que validaría la pregunta de María Elvira,
que si nos reconocemos en esa literatura, creo que es un poco tu pregunta, si nosotros en el Caribe nos reconocemos, aquí en Barranquilla, a diferencia de en Bogotá, que es más el altiplano, si nosotros acá en Barranquilla nos reconocemos en ese Caribe y en esas claves culturales que plantea Rita Indiana, yo te diría que sí. Obviamente en la novela están elevadas a su máxima expresión y creo que lo que revela es un conocimiento muy profundo de los orígenes y de las raíces de un subgrupo cultural que hay en Dominicana y en el resto de las Antillas. ¿Que te diría yo que eso pasa aquí en la casa de cada uno de nosotros en Barranquilla? Pues no, pero sí muchas cosas han decantado dentro de la cultura popular y casi que ya uno no lo recuerda. Y eso se vuelve como en una especie de collage entre todas las cosas que a nivel de las nanas quiero decir, las señoras, las nodrizas, no las nanas de arrullo, sino estas señoras que trabajaban para los hogares, que venían de culturas africanas, de la esclavitud, y todo eso fue permeando la herencia cultural y la tradición oral que fue quedando en muchas de las casas y de los hogares que aunque no venían de un origen africano, terminaron conviviendo muy de cerca y eso está, por ejemplo, lo podemos ver, como decía Paca ahorita, no solamente en los dominicanos, sino escritores cubanos, en la misma escritura del Caribe, si vemos, por ejemplo, leemos escritores cartageneros, al mismo García Márquez, no podemos decir que todo proviene dentro de esta cultura santera, pero sí de alguna manera podemos pensar que todos esos elementos de creencias, supersticiones, mitologías, porque al fin y al cabo son mitologías, van quedando dentro del imaginario colectivo. Entonces, por ejemplo, cuando decía que volteaba la copa y decía, este va para los muertos, eso es algo realmente que está muy presente, o sea, eso existe aún, ¿no? Y muchas de las cosas de Omikunle, por ejemplo, o el gato negro, la lluvia, cosas que decía que Asilde mencionaba que la vieja Omikunle creía en ellas, son cosas que todavía a veces se oyen, ¿no? O sea, a pesar de que han pasado muchos años y hemos ido dejando atrás muchas de esas, digamos, supersticiones y supercherías que parecerían ya de otros tiempos, ya quedaron como tan presentes en nuestro colectivo y en nuestra tradición oral y en las canciones, y el cuco te va a coger, y realmente son muchas de esas cosas, de esas creencias que vienen heredadas de esta tradición africana, ¿no? En la música siguen heredándose todas estas cosas. Nosotros compartimos esa herencia, esa tradición musical, digamos, dominicana, Haití, Cuba y la costa caribe colombiana. Es casi como si fuera una misma hermandad musical y por ahí, digamos, derivan muchas cosas hacia lo cotidiano. Claro, pero además también está relacionado con el espacio, o sea, hay problemas del libro, situaciones del libro que no podrían ocurrir en un lugar diferente al Caribe y en una relación con el mar, de pronto, como para unirlo de lo de Buenaventura. O sea, finalmente cuando describen estos barrios en la periferia de las ciudades, que son barrios que tienen el agua emposada y describen todo ese espacio, pues eso solo ocurre cuando hay una relación cercana con un lugar como el mar, ¿no? O también la preocupación de cuidar lo ecológico, están cuidando el coral, no están cuidando los páramos como lo cuidaríamos acá nosotros, ¿no? Eso me pareció muy bonito, porque es entender las preocupaciones más allá de lo supersticioso propias del Caribe. Incluso también yo decía, oye, ¿qué onda con el béisbol? O sea, ¿por qué el béisbol es sí. lo que significa en el Caribe? O sea, y todavía no sé, sí. ¿por qué? Y es como una cosa que va totalmente transversal en todos los países y honestamente me parece fabuloso conocer el Caribe, más allá obviamente de visitarlo y pues hacer parte de mi país, pero a través pues, de ficciones y de problemáticas sociales. Sí, de acuerdo. Son elementos comunes, digamos, a la cultura, digamos que eso que dices tú, lo del béisbol, es una cosa que en Venezuela, en Puerto Rico, en Dominicana, incluso en Barranquilla durante mucho tiempo también fue muy fuerte. Es como
no sé, la verdad desconozco cuál haya sido el camino histórico de cómo llegó el béisbol al Caribe, pero sí. Es decir, te entiendo el mensaje de que a pesar de que esta es una escritora dominicana, estamos hablando un lenguaje común, que es el lenguaje del Caribe, y estamos reflejando una cultura común, que es la del Caribe. Y no sé si aquí Paca me quiera complementar o precisar mejor. Entiendo que esta novela recibió el premio que otorga ¿cómo se llama? La Academia del Caribe, que es la primera escritora. Espera, te lo digo exactamente y así lo mencionamos bien, ¿vale? Dale. Espérate un segundo. A ver. Sí es... Espérate un segundo. Es que además lo he estado leyendo hoy, pero no me lo he apuntado, maldita sea. A ver, un segundito. Y creo que es la primera dominicana o escritora dominicana que lo Sí, sí, es un premio trilingüe, claro, con todas las lenguas que son comunes en la zona. Espera, que ya lo encuentro, ¿eh? Asociación de Escritores del Caribe, el Estoy Gran en Premio de la ello. Literatura. A ver. Pues no lo he encontrado. Sí, Maldita aquí sea. dice No, Asociación. espera. No. Sigue tú, Alexandra. Sí, dice el Gran Premio de Literatura de la Asociación de Escritores del Caribe. Y por su Eso es, novela sí. La Mucama de Omicunlé, una obra que se ha convertido en la primera en castellano en ser reconocida con este galardón, en el que compiten también Eso novelas es, sí. en inglés y en francés. Entonces, yo creo que Y eso en de alguna francés, sí. manera revela la relevancia de una novela como esta para identificar a ese gran Caribe que es pluricultural y plurilingüe también, ¿no? Porque de alguna manera coexiste todavía esa diversidad de lenguas en el Caribe. Entonces, sí, yo creo que volviendo a lo que decía María Elvira, de alguna manera sí, o sea, la mucama de Omnicunlé es una buena fotografía, obviamente detrás de la metáfora, es una gran fotografía de una preservación de un imaginario cultural caribe, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, totalmente. En ese sentido, ya lo tengo, lo encontré. Gran Premio de Literatura, Asociación de Escritores del Caribe. Esto fue en el 17, la novela salió en el 15. La novela triunfadora compitió con unas 20 obras escritas en español, con autores como el cubano Leonardo Padura o la puertorriqueña Mayra Santos Febres, no sé qué, el jurado, bla, bla, bla. Sí, bueno, sí, y destacaban justamente eso, que la novela tenía como esa esencialidad de contar el Caribe y hay como una descripción de los temas interesantes que hemos tratado y tal, en fin. Y terminaron diciendo un relato que mezcla lo coloquial con el ritmo fusionado de la música y el arte. Sí, se ganó ese premio el libro, sí, la verdad es que estuvo genial y eso seguro que hizo conocer a la autora Rita a muchos otros también países que a veces es difícil que lleguen los libros, ¿no? O que circulen con cierta normalidad porque no hay redes de distribución países pequeños muy fluidas, ¿no? Entonces este tipo de cosas siempre son interesantes para eso, ¿no? Para abrir ahí ventanas por aquí y por allá. Bueno, creo que hemos llegado al final, pero quisiera preguntar si hay alguien que tenga algún comentario, pregunta más. Aprovechar estos minutitos que tenemos aquí con Paca, o si ya hemos agotado el tema por el día de hoy, pero igual siento que nos quedaron tantas cosas, digamos, hay tantas cosas que subrayé mientras leía, que creo que necesitaríamos otra sesión. Por acá hay otra pregunta. Parece, ¿no? No, parece que sí, pero no. Sí, no sé, realmente en cuanto a los temas es fascinante y todos esos matices tan inteligentes, ¿no? Que hemos descrito algunos, pero
da para mucha conversación, ¿no? Realmente. Es muy interesante también el hecho de que el personaje que es la rica oficial, sea la que tenga más preocupación por la ecología, ¿no? Por la que es la que puede dedicar realmente tiempo a esto, ¿no? Bueno, todos esos contrastes y esos matices tan poco ingenuos, ¿no? Y tan ¿Sabes que intencionados. eso que dices es muy cierto, ¿no? Esas asimetrías. Y creo que ya para no quedarme con las ganas de leer este pedacito. Por ejemplo, eso que señalabas de Linda, la que la que estaría en una posición de hacer la vista gorda es quien menos hace, quien más se preocupa. A la vez, Asilde es una mujer que quiere ser hombre, pero se enamora luego de una mujer. Entonces, allí hay como ¿cómo sería la palabra? Es decir, siempre jugamos a lo indeterminado. Yo soy hombre, mujer, pero quiero ser hombre, pero a la vez amo a una mujer y es como si se borraran un poco las barreras, ¿no? Este concepto que hablábamos de la dualidad, casi como me pareció incluso que eso era hasta una bonita metáfora del amor, ¿no? De cómo el amor, de cómo Giorgio realmente, que es Asilde, termina amando a Linda y nos olvidamos por un momento que hay un género detrás de esto, ¿no? Es como un poco esta sensación de un alma que de verdad se encuentra con otra y pareciera como algo sincero en la relación de ellos. Aquí hay una parte cuando Asilde está en el 2027 en la cárcel y está pensando sobre cómo va a intervenir sobre ese pasado y está mirando hacia Giorgio, hacia Nenuco, perdón, creo que es cuando entendemos cómo llega allá y dice, vamos a ver si lo encuentro aquí, dice, mientras Asilde estaba en su celda planeando lo que haría su ser en el año 90 y tantos, que llega a esta playa, a Playa Bo, y lo encuentra en Nenuco, por un momento empieza a mirar quién es quién dentro de este pueblo y entonces en el ordenador, en el computador que está en la celda, empieza a buscar quién es Nenuco, quién es tal persona, como para hacerse una idea de quiénes son las personas con las que se está relacionando en ese pasado. Y dice, qué perdidos y obtusos lucían ahora los habitantes de aquel pequeño pueblo. Qué tristes sus pequeños planes y proyecciones. Qué cómica la desesperación del que ignora que un destino maravilloso lo aguarda a la vuelta de la esquina. Me pareció, esta frase no sé por qué me llegó tanto y creo que también habla a la esencia un poco de la novela y es casi como que la comedia humana es la tragedia humana, ¿no? Es decir, cómo nuestros destinos parecen a veces tan futiles, tan nimios, tan pequeños y no tenemos noción de cómo todo eso hace parte de un gran plan de la humanidad. Entonces, pues no, quería despedirme con eso y darte de todos modos, Paca, muchísimas gracias por habernos hecho espacio en tus vacaciones para conversar con nosotros del otro lado del Atlántico, a pesar de la diferencia horaria y que sean muchas más, que podamos seguir hablando de Rita Indiana y de muchos otros autores de Periférica. Muchas gracias a María Elvira, muchas gracias a todos nuestros participantes por persistir en este deseo de leer, de seguir leyendo otras voces, de seguir participando de estos espacios que son maravillosos. Muchísimas gracias, Paca. Muchísimas gracias, Alexandra. De verdad, ha sido un placer. Tu análisis y tu visión del libro me ha parecido brillante y para mí ha estado genial porque me he releído el libro, que bueno, hace ya tiempo que lo publicamos y ya lo tenía un poco olvidado, es inevitable. Al final es imposible tenerlo todo en la cabeza y me ha encantado volverme a leer, la verdad, en estos últimos días antes de encontrarme con vosotras. Y nada, de verdad, me lo he pasado genial y ha sido muy interesante. O sea que espero que la gente que ha estado con nosotras haya disfrutado también. Seguro que sí. Gracias. Gracias. No, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima.
Gracias. Gracias, chao. Chao. Gracias, Chao, adiós. chao. Chao.